Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 15, desde el verso 13, perdón. Por tanto, ciñe los lomos de tu entendimiento y sé sobrio, y espera por completo en la gracia que nos traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no te conformes a los deseos que antes tenías, estando en nuestra ignorancia, en tu ignorancia, sino como aquel que te llamó es santo, sé también tú santo en toda tu manera de vivir, porque escrito está: sed santo, porque yo soy santo, dice el Señor. Amén. Aleluya. Gloria a nuestro Dios. Damos toda la gloria y la honra a nuestro Dios eterno. Aleluya. Aleluya. Gloria a nuestro Dios. Dios es bueno. Amén. Él nos bendice, gloria a Dios, con fuegos artificiales. Yo me imagino que así también va a ser allí en el cielo cuando estemos llegando. Fuegos artificiales. Aleluya. Estamos en el año de la sabiduría de Dios, ¿verdad? El que gana almas es sabio. Y nuestro apóstol ha estado hablando, ¿verdad? De seré un ¿qué? Ah, pero están como durmiendo. Será la hora. Seré un ganador de almas. Amén. Entonces, no le pongan la R, porque muchas veces decimos un ganador de armas. No es que usted está coleccionando armas, es ganador de almas. Almas. No sea sureño ahí, porque no son armas, es almas. Entonces, seré, ¿verdad?, de sinergia, que habla de trabajo en equipo, cooperación para lograr un mayor resultado, empatía, que es la capacidad de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos, resiliencia, que es soportar o resistir cualquier dificultad para avanzar y lograr la meta propuesta, y la excelencia, que es hacer las cosas lo mejor posible tratando de buscar la perfección. Seré, ¿verdad? Seré, le ponemos el acento, seré un ganador de almas. Y muchas veces, ¿verdad?, hablando de la excelencia, muchas veces nosotros pensamos que tener éxito es ser excelente. Muchas personas piensan que el éxito es excelencia. El éxito es la apreciación de los demás con respecto o comparado con los otros. Es mi apreciación de lo que logra una persona comparado con otra. Ahora, la excelencia supone dedicación, compromiso y afán de superación personal, más allá del resultado concreto o la comparación que se haga con otra persona. La excelencia, tenemos que buscar dedicación. Y no voy a hablar de la excelencia. Voy a hablar de un componente que nosotros tenemos que tener para ser excelente. O uno de los mayores, yo diría que quizás el mayor componente. Para nosotros poder lograr excelencia espiritual, necesariamente debo buscar andar en santidad. Yo le puse a esta prédica o esta exhortación: en busca de la santidad perdida. Y cuando le puse el título me acordé de Indiana Jones. En busca de la santidad perdida. ¿Por qué le puse, por qué me llamó tanto la atención en busca de la santidad perdida? ¿Por qué perdida? Porque el mundo se ha encargado de bajar el estándar
para buscar la santidad. Y lamentablemente nosotros como iglesia hemos tomado eso. El mundo ha buscado bajar el estándar de la santidad y aún nosotros nos ha llegado eso y lo hemos tomado. Entonces por eso le puse en busca de la santidad perdida, porque la palabra de Dios nunca ha bajado el estándar. Está ahí. La palabra habla de que Dios es santo, pero la santidad envuelve otros aspectos importantes. Dios nos llama a ser santo en nuestras vidas. Él desea que nosotros vivamos consagrados y dedicados a Él, ¿verdad? Porque siempre hablamos que la santidad es apartarse para Dios. Y nosotros decimos, bueno, en este mundo donde yo tengo que trabajar mucho, habemos personas que sabemos a la hora que entramos al trabajo, pero no sabemos a la hora que vamos a salir del trabajo. Muchas veces hasta nos llevamos trabajo para nuestra casa y decimos, ¿cómo yo me puedo apartar para Dios teniendo que estar tanto tiempo metido en las cosas del trabajo? Yo lo que voy a hacer es que me voy a comprar una parcela allá en el Pico Duarte y me voy a apartar para que nadie llegue donde mí para yo ser santo. Entonces pensamos la santidad de esta forma. La santidad, nosotros tenemos que buscar consagrarnos y dedicarnos a Dios. Y por eso nuestro día a día debe reflejar el corazón y la naturaleza del Padre. Y esto nosotros tenemos que buscarlo en todo momento de nuestras vidas. ¿Sabes por qué a mí me encantan el tiempo de la Santa Cena? Porque en la Santa Cena uno se mete en Dios y uno dice, uno se examina. Eso debería ser algo que nosotros hagamos en todo momento, en cada día de nuestras vidas. De nosotros examinarnos y buscar la santidad delante de Dios. El texto que leí al principio, primera de Pedro, capítulo 1, del verso 13, dice, ciñe los lomos de tu entendimiento, sé sobrio y espera por completo en la gracia que nos traerá cuando Jesucristo se manifieste. Y dice, como hijos obedientes, no te conformes a los deseos que antes teníamos en nuestra ignorancia. Los deseos que nosotros veíamos, los deseos de la carne, el yo mirar a una mujer bastante bien. Los deseos o yo hablar de la mentira para yo ir bien o quedar bien con alguien. Yo no puedo estar envuelto en ese tipo de cosas. Dice, no te conformes a los deseos que antes tenía estando en nuestra ignorancia, sino como aquel que te llamó es santo, sé también tú santo en toda tu manera de vivir. Porque escrito está, sé santo porque yo soy santo, dice el Señor. Entonces, si nosotros queremos reflejar al Padre, yo tengo que buscar la santidad en mi vida. Si yo quiero reflejar a Dios, yo tengo que buscar la santidad en mi vida. La santidad tiene dos propósitos. Uno es de separarse o apartarse del mundo, y el otro es separarse y apartarse para Dios. Yo tengo que apartarme del mundo, pero buscar separarme para Dios, apartarme para Dios. Y nosotros tenemos que capacitarnos en ambas cosas. Tenemos que tener eso de yo separarme, de yo poner una raya a las cosas del mundo para entonces buscar lo que Dios quiere para mi vida. Porque como dije, el mundo ha bajado el estándar de las cosas. Anteriormente, yo recuerdo, hace un tiempo atrás, que cuando se hablaba de una pareja de matrimonio, siempre se tenía que guardar como ese cuidado con la pareja. Hoy día hay
parejas que hasta practican y ellos mismos se exhortan uno al otro para practicar tener relaciones fuera del matrimonio y lo ven como algo normal. La misma pareja lo hace porque el mundo ha bajado el estándar. Hoy día el mundo muestra cosas que anteriormente nosotros nos sorprendíamos y hoy es algo totalmente normal y lo vemos como totalmente normal y nos hemos acostumbrado a ello. Entonces nosotros tenemos que conocer y saber algo como cristianos. La santidad no es para Dios. La santidad es por causa de Dios. Es por causa de Dios. Tenemos que ser santos porque Él es santo. Entonces nosotros tenemos que ser santos, primero, en nuestra relación con los demás. La palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 12, desde el verso 12, por lo cual levanta las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haz sendas derechas para que nuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Sigamos la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura nos estorbe y por ellos muchos sean contaminados. Nosotros tenemos que buscar la santidad en las relaciones que tenemos. En la relación de amigos yo tengo que buscar la santidad. Porque si yo no me porto con santidad, si yo no busco la santidad en mi relación con mis amigos, entonces yo lo puedo estorbar para la salvación. Yo le estoy enseñando algo mal con relación a la salvación. Un débil en la fe puede caer si yo no estoy caminando en santidad. Si yo no busco la santidad como dice la palabra de Dios, sino como el mundo me la presenta hoy día, yo puedo hacer que ese hermano que está viniendo a la iglesia no aprenda bien las cosas de Dios. Ese nuevo creyente no aprenda bien las cosas de Dios. Entonces yo tengo que tener yo tengo que caminar en santidad dentro de mi relación con las personas de la iglesia. Pero también tengo que tener una forma de caminar en santidad con las personas fuera de la iglesia. En el verso 15 dice, asegúrese de que nadie quede fuera de la gracia de Dios. De que ninguna raíz amarga brote y cause dificultad y corrompa a muchos. Mi caminar tiene que buscar ser agradable delante de Dios. Entonces, si tiran un chiste picante, rojo, póngase serio. Póngase serio. Porque eso puede contribuir a que una persona mire mal cómo caminamos como cristianos. O le estemos enseñando mal el camino cristiano. Tenemos que tener una buena relación dentro y fuera de la iglesia. O sea que yo tengo que ser santo aquí en la casa de Dios y santo fuera de la casa de Dios. Yo tengo que buscar la santidad aquí y buscar la santidad fuera de aquí. La santidad no es una ropa, no es como yo me visto, aunque yo tengo que vestirme con pudor. Yo tengo que vestirme con pudor. Como he dicho varias veces, o sea, yo no puedo tener una ropa para venir a la iglesia y una ropa para caminar, para andar fuera de la iglesia. Yo una vez estaba hablando esto con una persona y me dice, pero el traje de baño no lo puede llevar a la iglesia. Evidentemente. Pero aún, el traje de baño que yo uso tiene que mostrar la santidad.
Y déjeme decirle algo, la ropa, en la ropa no es donde nosotros tenemos que mostrar la santidad, pero sí la ropa que usamos muestra cómo caminamos nosotros. Cómo caminamos nosotros. Amén. Entonces tenemos que ser santos en la relación con los demás. Pero también tenemos que ser santos en nuestro cuerpo y espíritu. Primera de Corintios capítulo 7, verso 1 dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y hablé de la relación en la iglesia, ¿verdad? De cómo tengo que ser en la iglesia, la relación fuera de la iglesia, pero aquí nosotros podemos hablar de nuestra relación en el matrimonio y nuestra relación en el noviazgo. Yo tengo que cuidar mi cuerpo en santidad. Hubo una vez que yo salí a almorzar con unos amigos y estábamos hablando y cruzó una mujer, era con un grupo, yo trabajo normalmente con más mujeres que hombres. Ahora es que tenemos más hombres en el departamento, pero anteriormente eran casi todas, el único hombre era yo. Y un día salimos a comer y cruzó un hombre y todos empezaron a mirarlo y a relajarle. Y le digo yo, ustedes son mujeres casadas, ¿qué hacen ustedes mirando hombres? Y me dice, porque uno no tenga hambre no puede dejar de ver el menú. Y yo, y usted sabe que yo le dije, ponese a ver el menú, abre el apetito. Deje de estar mirando el menú. Deje de estar mirando el menú, que abre el apetito. Primera de Corintios 7:1 dice la palabra de Dios, que nos limpiemos de toda contaminación de carne y de espíritu. Gálatas capítulo 5, verso 16 dice, andemos en el espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagamos lo que queramos. Yo tengo que decidir si yo voy a seguir la carne o si yo voy a seguir el espíritu. Yo no puedo estar deleitándome en las cosas de la carne y pretender mostrar una santidad porque no voy a poder. Dice la palabra de Dios que estos se oponen entre sí. ¿Sabes quién decide buscarlo? Yo. Yo soy el que decido si me sale algo mal en mi tablet, quitarlo o deleitarme en lo que yo estoy mirando. Yo soy quien decido eso. Yo soy quien decido si yo quiero caminar en santidad o si simplemente yo voy a seguir caminando conforme a lo que el mundo me está dando. Y evidentemente, como la palabra de Dios dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, si yo me meto en la palabra de Dios, voy a meterme en la fe, voy a buscar más, voy a conocer más de Dios, voy a caminar en santidad. Pero si yo empiezo a mirar cositas, eso me va a ir apartando. Y mi corazón se va a estar llenando de ese tipo de cosas. Entonces, si yo miro el menú, me va a dar hambre. Me va a dar hambre si me pongo a ver el menú, aunque esté lleno. Aunque tenga, como lo tengo, la mujer más hermosa que hay. Pero, si usted se pone a mirar, usted va a codiciar lo que no es suyo. Usted va a codiciar lo que no es suyo. Pero no solamente yo tengo que mostrar la santidad
en lo que se llaman los apetitos sexuales, ¿verdad? También yo tengo que mostrar la santidad en mi hablar. Yo tengo que hablar, yo no puedo estar hablando mentira. Yo no puedo estar llenando mi vida de mentira para quedar bien. Yo tengo que pararme porque la santidad es alejarse del pecado para apartarme para Dios. Entonces, si hablamos ahorita de que la santidad no es para Dios, sino por causa de Dios. O sea, yo soy santo, yo tengo que buscar la santidad porque Dios es santo, es por causa de Dios. Yo estoy buscando agradar a Dios a través de mi caminar. Entonces, ¿qué yo prefiero? ¿Hablar la mentira para quedar bien con mi jefe o hablar la mentira para quedar bien con el Señor? ¿O hablar la verdad para quedar bien con el Señor? ¿Cuál de los dos? ¿Cuál de los dos prefiero? ¿Hablar la mentira y quedo bien con mi jefe? ¿O hablo la verdad y quedo bien con el Señor? Entonces, no hay un punto neutro. Dice que esto se opone para que no hagamos lo que queremos. No hay un punto neutro. Yo tengo que buscar uno de dos. Yo prefiero estar frío con el de arriba. Yo no sé usted. Yo no sé usted, pero yo prefiero estar arriba con el de arriba. Entonces, cuando yo trato de estar frío con el de arriba, con el Señor, cuando yo trato de agradar al Señor, me va a ser más difícil caer. Yo no estoy diciendo que como hombre muchas veces no caigamos, como personas muchas veces no caigamos. Pero sí estoy diciendo que nuestro corazón tiene que estar puesto para tratar de en todo momento agradar a Dios por encima de agradar a los hombres. Aleluya. Hay una salsa que tocaban cuando yo era un muchachito, la tocan, ¿verdad? Pero cuando era un muchachito yo la escuchaba. No digan que yo todavía soy un joven. Que el padre Antonio y el monaguillo Andrés, ¿ustedes la han ido? Ahí dice esa salsa y me acordaba mucho cuando estaba preparando esta enseñanza. Porque ellos decían que la familia estaba muy orgullosa porque a su vez se cree que con Dios conectando a uno conectan 10. Eso no existe en el reino de los cielos. Eso no existe. Porque mis padres, le voy a hablar a los jóvenes que nacieron en esta iglesia ahora. Porque mis padres han sido sembrados aquí, nos han enseñado la palabra de Dios y nosotros lo vemos buscando del Señor todo el tiempo. Tú tienes que dar cuenta al Señor tú. Porque Dios no tiene nietos, tiene hijos. Muchos de los que jóvenes de los que hemos visto aquí ya se han casado, otros tienen novio, otros no tienen novio, otras no tienen novios, o otros no tienen novia, ¿verdad? Porque sabemos que la palabra de Dios habla hombre y mujer. Pero tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Tenemos que cuidar el cuerpo nuestro, tenemos que cuidar nuestro cuerpo y nuestro espíritu en santidad para el Señor. En santidad para el Señor. Hace unos días fui a predicar a casa de una señora de la iglesia, de nuestra iglesia, que convocó un grupo de personas y fui a predicar ahí. Y estaba hablándole y al final se me acercan unos padres con una jovencita y me dicen que ore por ella porque ella está recibiendo bullying. Oré con ella, pero hablé con la joven y le estaba hablando de lo hermoso que es ella en el Señor y de que ella tenía que verse como Dios la ve y no como lo que miran, no como las otras personas le hablan y le dicen que es ella. Y que por las presiones de otros, ella no puede decirle a un muchacho que sí. Por las presiones de otro, no puede acostarse con un muchacho. Porque eso es lo que se vira hoy día y muchas veces por la presión
simplemente dejamos pasar lo que Dios quiere y nos sometemos a lo que el mundo quiere. Pero dice la palabra de Dios que si somos guiados por el Espíritu no estamos bajo la ley. Y empieza a hablar de las obras de la carne, las cuales no voy a entrar ahora en ellas. Pero empieza un listado de las obras de la carne que dice la palabra de Dios que quienes practican tales cosas no heredan el reino de los cielos. Nosotros tenemos que andar en santidad, nosotros no podemos practicar el pecado. Como yo dije ahorita, quizás yo puedo caer y me arrepiento delante de Dios y empiezo de nuevo a caminar delante de mi Dios, pero yo no puedo ser un practicante del pecado. ¿Cuál es la diferencia entre caer y entre practicar? Yo lo resumo mucho siempre con el básquetbol. Cuando yo estaba en el bachillerato, yo trataba de jugar básquetbol. A mí me metían para que ablandara el otro equipo. O sea, para que le diera una cuanta golpe al otro equipo. Yo no jugaba bien el básquetbol. Y en un partido, yo quizás podía meter, en 3 juegos metía 2 puntos. Era tan bueno. En 3 juegos metía 2 puntos. ¿Qué pasa? Hubo una vez que aquí en la iglesia nosotros hicimos un torneo de básquetbol. ¿Ustedes se acuerdan? Hubo un grupo de aquí, un grupo de jóvenes aquí que nosotros hicimos un torneo de básquetbol y reunimos esa vez y le predicamos esa vez como a 70 jóvenes de diferentes barrios. Hicimos ese torneo y yo empecé a practicar básquetbol y yo empecé a mejorar. Ya yo no metía 2 puntos en 3 juegos. Ya yo empecé a meter 6 puntos por juego. Entonces fui haciéndolo mejor. Entonces, eso es practicar. Cuando yo caigo, un día que yo juegue basquetbol y meta un punto de chepa, cuando yo caigo un día y me arrepiento delante de Dios, es diferente a que yo esté cometiendo un pecado hoy y no le dé mente, y vuelva y cometa otro pecado, y vuelva y lo hago a otro. Entonces me hago un practicante del pecado, me hago un profesional del pecado. Y un hijo del diablo, dicen por aquí también. Dice la palabra de Dios eso, que el que practica el pecado es del diablo. Entonces yo tengo que apartarme de eso. Pero también yo tengo que ser santo en mi mente. Romanos 12 dice: así que, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. No te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento para que compruebes cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Busqué otra versión y en la parte donde dice no te conformes a este siglo, dice no se amolde al mundo actual. Yo no puedo amoldarme a lo que quiere el mundo de mí. Yo tengo que renovar mi entendimiento. Yo no puedo estar pensando como yo pensaba antes de venir a los pies de Jesucristo. Yo tengo que cambiar mi mentalidad para buscar lo que agrada a Dios, aún en mi pensamiento. Aún en mis pensamientos. ¿Por qué? Porque el pensamiento puede venir a mi vida en cualquier momento, puede venir cualquier pensamiento a mi vida. Ahora, yo soy que decido si quedarme con ese pensamiento ahí. La palabra de Dios dice que nosotros podemos llevar todo pensamiento cautivo a los pies de Jesucristo. Si hay un pensamiento que se levanta en mi vida que no es de Dios, yo tengo que echarlo fuera de mi vida. Yo tengo que echarlo fuera de mi vida. Yo no puedo estar pensando en eso. Yo no puedo estar pensando y maquinando de que mi compañero de trabajo ve cómo yo le voy a serruchar el palo. Porque eso no está bien. Yo tengo que tener cuidado con eso. Todo lo bueno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto piensa.
Y esto me lleva a que cuando yo estoy solo, yo también tengo que practicar la santidad en mi vida. Porque muchas veces miramos a los lados. Usted sabe que una vez, wow, esto se va a grabar ahora. Usted sabe que una vez, hace muchos años, me agarraron preso porque me pasé un semáforo. Yo no me pasé el semáforo. Yo iba a doblar, yo estaba doblando porque había una bomba ahí mismo. Y la bomba estaba al cruzar la calle y yo me metí para doblar y ahí había un policía en ese tiempo, un tráfico. Y me dijo, ¡oh! ¿Tú te pasaste en rojo? Yo dije, no, pues yo entré fue al cosa. Y no, usted se pasó en rojo. Yo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ponerle el moto. Y yo, vamos, ¿qué vamos a hacer? Me dice, vamos a llevarlo al destacamento. Y yo, camine. Yo le caigo atrás, que no estoy tranquilo. Nos fuimos en ese tiempo al destacamento de Naco, que estaba ahí en la Tiradentes. Llegamos ahí y me dice, entramos ahí, el destacamento, y dice la persona, él se pasó en rojo. Y yo, él dice que sí, está bien, ¿qué yo voy a hacer? Y su documento, se lo enseño. Está bien, agárrelo ahí. Y me lo pongo yo aquí en la camisa. Hay mucha gente, mucho alboroto. Y yo salgo y estoy al lado de mi carro esperando que todo el mundo... Y de repente todo el mundo entró para allá. Y yo hice así, mire. Y yo... pero yo estoy solo. Me monté y me fui. Me monté y me fui. No, mire, y yo no salí huyendo, yo me fui despacio. Lo que me vino a mi mente fue cuando a Pablo se le abrieron las puertas, cuando a Pedro se le abrieron las puertas de la cárcel. Entonces, muchas veces nosotros miramos a los lados y decimos, aquí no está el apóstol. Por aquí no hay ningún hermano. Por aquí no hay un hermano. Y yo estoy de viaje en Hawái donde nadie me ve. Yo puedo buscarme una morena por aquí. Cuando estamos solos tenemos que mostrar la santidad. Tenemos que mostrar la santidad. No importa dónde estemos porque es delante de nuestro Dios. Es delante de nuestro Dios que nosotros estamos. No importa que no haya nadie a mi lado, tú tienes el Espíritu Santo dentro. Tú tienes el Espíritu Santo. Por tanto, es necesario que nosotros busquemos la santidad. Y para buscar la santidad, lo primero que yo tengo que hacer es bloquear. Digan bloquear. Todo lo que me impide permanecer en la santidad. Yo tengo que bloquear todo lo que me impide permanecer en la santidad. Dice la palabra de Dios, Mateo 18. Yo cuando leí este verso bíblico y cuando lo leo, yo digo, el Señor no es fácil. Señor, no es fácil. Mateo 18, verso 8. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Si mi mano, que es mía de mi propiedad, me dice que me la corte, todo lo que me lleve a mí a pecar, todo lo que me lleve a mí, lo que me aparte para yo permanecer en la santidad, yo tengo que bloquearlo. Yo tengo que bloquearlo en mi vida. Si las redes sociales me hacen pecar, bórrela de su celular.
Si lo hace pecar, bórrela de su celular. ¿Sabes qué? Mira, gloria a Dios, y amén, por allá me gustó. Mire, hubo una vez que yo bajé un jueguito en mi computadora. La computadora, un jueguito, y yo jugaba con el jueguito. Y me gustaba muchísimo el jueguito porque de verdad como que me desestresaba. Y llegó un momento en que yo me acostaba y me soñaba con el jueguito. Y me empezaba a soñar con el jueguito. Y yo empecé a desinstalarlo y me dice una persona, ¿y de verdad tú lo vas a quitar? Yo sí, lo voy a quitar. Porque me estoy soñando con el fuñido jueguito. Y yo no puedo ocupar inclusive hasta mi sueño en eso. Entonces, lo que no te está llevando o lo que te impide meterte en santidad, córtalo de tu vida. Córtalo. Estoy acordando de un cuento de mi hermano, que me hizo mi hermano, que amo con el corazón, mi hermano aquí. De una persona que fue a un retiro con nosotros. Lo dejo ahí. Sí, porque hay personas que quieren retirar la cosa de al paso. Quieren retirar la cosa. No es de él que estoy hablando, fue de otra gente. No es de él. Él fue testigo. Él fue testigo. Hay personas que quieren retirar la cosa al paso. Entonces yo digo, yo voy a dejar la mentira media. Sí, porque hay alguna mentirita que no importa. O si yo me la busco por ahí y tengo 5 mujeres, yo voy a ir dejándola de a uno. Yo voy dejándola de a uno. Entonces termino con una, sigo con 4, ¿verdad? Porque es al paso que lo voy haciendo. Señor, córtela. Corte de una vez. Corte de una vez. Yo no puedo estar caminando y decir, el Señor está tocando mi vida. Ya yo dejé una. Ya voy progresando, ya dejé una. Dentro de un par de semanas hablo con la otra. Señores, es cortarla. La palabra de aquí no dice, oye, siéntate y habla con tu mano. Dice, córtala. Córtala. Hubo una vez que una persona, cuando yo nací de nuevo, ¿verdad? Estábamos en la iglesia de Mireya, donde, ¿verdad? Salió el pastor Juan, fue pastor, nuestro apóstol fue pastor allá, aunque él se había convertido ya cuando llegó donde Mireya. Estábamos allá en la iglesia de Mireya y me llama un hermano para hacerme la historia de otro hermano. No era chisme, era un chiste. Entonces me dice, mira, el hermano fulanito me llama y me dice que él llamó a José y no lo encontró. Cuando ese tiempo no existían los celulares, así que estaban los teléfonos en casa, nada más en las casas. Llamé al hermano José y no estaba. Llamó al hermano Efraín y tampoco estaba. Y de repente dijo, déjame llamar a doña Mireya. Llama a doña Mireya y tampoco cogen el teléfono. Y llamó entonces a otro hermano y le dice, aló, el otro hermano le coge el teléfono, aló, y le dijo, llegó Jesús y nos dejó. Como él no encontró a esos hermanos, pensaba que el Señor había venido en su arrebatamiento de la iglesia, lo había dejado a él y al otro hermano. No podemos vivir con la incertidumbre de que si Jesús viene yo me voy a quedar o no, por favor. Yo tengo que saber que si hermano me llama y me dice, nos dejaron, yo sé, el Señor no ha venido porque yo estoy aquí. Yo tengo que tener la seguridad de eso. Porque yo tengo que tener la seguridad de que si yo parto ahora, voy al cielo. Yo no puedo estar como un impío diciendo o pensando en mi vida que si yo parto en este momento, yo no sé dónde yo voy a pasar la eternidad.
Pero tampoco yo puedo vivir mi vida pensando que cuando yo esté en el reino de los cielos, Dios va a ser tan misericordioso que me va a dejar pasar algunas cositas que yo tengo. No hay ningún guay. Que el Señor me va a dejar pasar algunas cositas que yo tengo. Entonces yo tengo que bloquear todo. Si Colosenses 3 dice, si pues, verso 1, si pues habéis resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pon la mira en las cosas de la tierra, en las cosas de arriba o de la tierra, de arriba, bien, no en las de la tierra, porque hemos muerto y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Tenemos que poner la mira en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Yo tengo que poner mi anhelo, mi deseo en agradar al reino de los cielos antes de agradar a los hombres y las cosas que hay aquí en la tierra. Que nuestro anhelo esté en la mansión celestial que yo tengo en el cielo y no en los terrenos que yo pueda conseguir aquí en la tierra. Y mire, usted puede trabajar y Dios lo bendice y le puede dar terrenos, pero usted no puede poner su corazón en las cosas materiales que logre aquí en la tierra. Su corazón tiene que estar puesta en lo que Dios tiene para usted en el reino de los cielos. Amén. Entonces, bloqueamos lo que nos impide. Hagamos morir lo terrenal en nosotros. Colosenses capítulo 3, verso 5 dice, haz morir pues lo terrenal en ustedes. Fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. En las cuales nosotros también anduvimos en otro tiempo cuando vivíamos en ella. Vivíamos está en pasado. No lo haga su presente. No lo haga su presente. Vivíamos en ella. No podemos hacerlo presente. Dice en el verso 10, y revístete de lo nuevo, el cual conforme al de la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Verso 12. Vístete pues como escogido de Dios, santos y amados. Vístete como escogido de Dios. Yo tengo que vestirme como un escogido de Dios. Entonces tengo que hacer morir lo terrenal en nosotros. Lo tercero, para yo buscar la santidad, es algo muy simple, es la humildad. La humildad. La santidad no depende de lo que yo haga. Yo tengo que guardar la santidad, buscar ser santo, pero la santidad me la ha dado el Señor. Dios es quien nos hace santo. Yo tengo que buscar la santidad. Yo tengo que mantenerme caminando en santidad, pero Dios es quien nos ha dado la santidad. Entonces yo tengo que mantener la humildad. Yo tengo que ser humilde, yo no puedo mirar a otro. Yo soy santo. Mira, Eti. La santidad la da el Señor. Yo tengo que ser humilde. Dice en 2 de Timoteo 1:9, quien nos salvó y nos llamó y nos llamó con llamamiento santo. ¿Quién fue ese? Fue el Señor, no fui yo. No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Romanos 6:22 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenemos por nuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Dios es quien nos ha dado la santidad, no nosotros. Yo tengo que ser humilde ante Dios. Yo tengo que tener humildad, yo tengo que ser humilde. Porque ¿sabes qué? Una persona que haya caído, yo no puedo estar señalándolo. Como ha hablado nuestro apóstol en estos días, que nosotros tenemos que tener empatía con la persona.
y decir, Señor, guárdame de yo caer, y buscar al hermano que cayó para restaurarle. Eso es lo que nos manda la palabra de Dios, a restaurar, a nosotros restaurar. Yo no puedo mirar con altanería, ¿verdad? Poniéndome por encima de nadie. Yo tengo que ser humilde. Aleluya. La palabra de Dios nos manda a que nosotros seamos humildes delante de nuestro Dios. Aleluya. Lo cuarto que yo tengo que hacer para buscar la santidad es eliminar la distracción. Hebreos 12:1 dice, por tanto nosotros también, teniendo en nuestro derredor nuestra tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús. Yo tengo que estar enfocado en Jesús. Yo tengo que poner los ojos en Jesús. Yo no puedo estar distrayéndome con otras cosas. Yo no puedo estar mirando otras cosas. Yo no puedo estar mirando lo que hizo el hermano, lo que no, o lo que dejó de hacer el hermano. Yo tengo que poner mis ojos en Jesús. Yo tengo que eliminar la distracción. Yo tengo que estar enfocado. ¿Sabe qué es enfocado? Cuando yo estoy enfocado, significa que yo pongo la mirada tanto en un objeto que lo que está alrededor se me vuelve difuso. Se me vuelve difuso. Dice la palabra de Dios, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. En otra versión yo busqué esto y dice, quien por el gozo que le esperaba. Entonces, por el gozo que le espera a usted, haga a un lado el pecado. Por el gozo que nos espera, evitemos lo que nos aparta de Dios y busquemos la santidad. Dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. La otra versión, el verso 4 dice, en la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre. Nuestro Señor Jesucristo derramó toda la sangre por nosotros. Nos hizo libre y nos santificó. Pero aquí la versión dice, esa es la versión, nueva versión internacional. Dice que yo no he resistido contra el pecado hasta derramar mi sangre. Yo tengo que resistir, yo tengo que buscar resistir hasta dar mi vida para no pecar. Eso es lo que tiene que estar en nuestros corazones. Nosotros resistir hasta no pecar. Filipenses capítulo 2 dice la palabra de Dios, hagan todos sin murmuraciones y contiendas, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Yo creo que es el versículo bíblico que describe mejor lo que estamos viviendo hoy día. Estamos en medio de una generación maligna y perversa. Usted lo puede llamar como usted quiera, pero estamos en medio de una generación maligna y perversa, que lo que busca es el mal, lo que busca es apartarnos de Dios. Y la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que ser hijos de Dios sin manchas. Pero ¿sabes qué? Estamos en medio de una generación maligna y perversa, pero dice aquí la palabra de Dios, en medio del cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo. Aleluya. Aleluya. Ustedes resplandecen. Por eso es que aquel que siempre está contando las cosas y haciendo las cosas mal, el día que está mal se acerca donde ti te dice, ora por mí por tal cosa. Ora por mí.
Viene donde ti cuando tiene un problema, decirte, mira, me está pasando esto y esto. Porque tú eres una luminaria, tú eres luz en el mundo. Tú representas al reino de los cielos. El que representa algo tiene que portarse como tal. Cuando yo estudiaba en el colegio, la directora del colegio nos decía, después que ustedes salgan del colegio, váyanse para su casa. Decía, no, pero que uno se queda. No. Váyanse para su casa. Ustedes van a su casa, se bañan, se cambian y después salen. ¿Sabes por qué ella decía eso? Porque donde quiera que usted iba, llevaba el logo del colegio. Entonces ella le decía, váyanse, usted se cambia. Y después que usted se cambie, usted hace lo que usted quiera. Porque no van a decir, este del colegio tal, los muchachos del colegio tal. Entonces usted es un representante del reino de los cielos. Donde quiera que usted camine, donde quiera que usted pise, usted está representando el reino de los cielos. Usted tiene que caminar en santidad para que cuando lo miren no digan, pero este es el evangélico, este es el que siempre está hablando de Jesucristo. Que cuando a usted lo miren digan, yo no creo mucho en ese evangélico, pero ese que está ahí, yo creo en ese. Aleluya. Y hablando de caminar, la santidad es un camino. Dice la palabra de Dios, para que andemos como es digno del Señor. Y quiero que los adoradores vengan. Para que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Colosenses 1:10. Segunda de Pedro 2, dice la palabra de Dios. Verso 3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según su propia concupiscencia. Hoy día se levantan muchísimas personas hablando de que son cristianos, de que hacen esto y aquello, sin embargo son burladores del reino. Por eso yo dije ahorita que muchas personas quizá miren y digan, yo no creo mucho en esos pero que cuando lo vean a usted, digan, ese sí yo lo veo que está caminando de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Ese sí ha dado ejemplo de cómo caminar, ese sí ha dado ejemplo. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio. Dice, esto ignorando voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechas por la palabra de Dios los cielos y la tierra, que proviene del agua y por el agua subsisten, por lo cual el mundo de aquel entonces pereció anegado en agua. En el verso 9 dice la palabra de Dios. Verso 8 dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos las tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en los cuales los cielos pasarán con grandes estruendos, y los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Dice la palabra de Dios que el Señor vendrá como ladrón en la noche. Va a venir un día Jesucristo. Nosotros tenemos que caminar como que ese día es ahora. Nuestro Señor no nos debe sorprender. La palabra de Dios dice, bienaventurado el siervo que su Señor lo encuentra siendo así. Bienaventurado el siervo, digo yo, con esta palabra, que su Señor lo encuentre caminando en santidad. Dice la palabra de Dios, puesto que todas esas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debemos nosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? No sabemos el día y la hora que viene nuestro Señor Jesucristo. Puede venir dentro de 10 años, pero puede venir hoy mismo. Yo tengo que caminar, dice la palabra de Dios, en una santa y piadosa manera de vivir. Yo tengo que estar agradando a Dios en todo.
Aleluya. Dice en el verso 14: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procura con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Este verso bíblico me encanta. Y hoy fue que yo entendí este verso bíblico. Isaías 35:8. Dice la palabra de Dios: y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. Él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No importa si tú andas en Belén con los pastores. No importa si tú no sabes y tú estás mirando florecita. Si tú andas en santidad, no te vas a apartar del Señor nunca. Cuando tú caminas en santidad, por torpe que fuéramos, no vamos a caer, no vamos a parar, a partirnos del camino. Hoy, cuando yo vi este verso bíblico haciendo esto, fue que yo dije: wow, porque lo había citado muchas veces, por torpe que fuéramos, pero no me había detenido de ver que es aquel que anda en camino de santidad. Andar en camino de santidad me asegura que yo voy a llegar al reino de los cielos. Aleluya. Vamos a ponernos de pie. Vamos a adorar al Señor. Porque Jehová, tú eres alto, más alto que toda la tierra, muy exaltado eres tú, oh cuál es tu situación hoy día. Yo no sé cómo está tu corazón. Yo no sé si tú estás caminando en santidad o no. Ahora Dios conoce y tú también sabes si estás caminando en santidad o no. Nosotros hemos recibido un llamamiento para caminar en santidad. No estamos llamados a vivir este mundo como querramos, sino en santidad. Somos santos por llamamiento.
La santidad no es un pasatiempo o una diversión, sino una vocación. Por lo tanto, nosotros tenemos que mostrar o expresar de manera práctica la santidad en nuestras vidas. La palabra de Dios dice en 1 de Pedro capítulo 9: nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos la virtud de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros que en otro tiempo no éramos pueblo, pero que ahora somos pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora habemos alcanzado o hemos alcanzado misericordia. Dios te ha llamado como un real sacerdote, como un pueblo santo. Nuestras vidas tienen que andar de acuerdo a la santidad de Dios, no de acuerdo a lo que a nosotros nos parece. Nosotros no podemos caminar nuestras vidas como camina cualquier persona y ponemos en nuestros labios lo que decimos muchas veces, que Dios conoce y que Dios sabe. Por encima de todas esas cosas está la palabra de Dios. La palabra de Dios nos habla de que nosotros tenemos que caminar en santidad. Seamos santos porque Dios es santo. No es por lo que yo crea ni por lo que me parezca, es por lo que está escrito en la palabra de Dios. Es el llamamiento que Dios te ha hecho. Dios te ha llamado como una nación santa. Dios te ha llamado como un real sacerdocio. Dios te ha llamado como un linaje escogido. Camina de acuerdo a lo que Dios te ha llamado. Aleluya. Aleluya. Vamos a orar ahí donde usted está. Ahí donde tú estás. No lo voy a llamar a que venga al altar para que no piense que estoy llamando a aquellos que piensan que están en santidad o a aquellos que no están en santidad, sino que ahí donde usted está, usted se ponga cuenta con Dios. Que ahí donde usted está, usted piense si usted está caminando de acuerdo a lo que habla la palabra de Dios. Porque Dios conoce su corazón y usted también. Nosotros sabemos si estamos caminando simple como los simples, o si estamos caminando de acuerdo al llamamiento que Dios nos ha hecho. Ahí donde tú estás, abre tu corazón al Señor. Abre tu corazón al Señor. Dile: Señor Jesús, quiero caminar en santidad, Dios. Quiero ser mi Dios, un ejemplo, mi Dios, a toda persona, mi Dios. Quiero caminar de acuerdo a lo establecido en tu palabra, Señor. Y quiero ser un digno representante tuyo donde quiera que yo me muevas. Porque tu palabra dice que yo soy linaje escogido, que yo soy real sacerdocio, que yo soy gente santa, que yo soy santo porque tú me has hecho santo, mi Dios. Yo te pido perdón, mi Dios, si no he caminado conforme a lo que tú has establecido por mí, conforme a ese llamamiento que tú me has hecho, mi Dios. Y desde ahora en adelante, Señor, yo voy a empezar a caminar de acuerdo a lo que tú quieres en tu palabra, Padre. Yo echo fuera el pecado de mi vida. Todo deleite del pecado lo echo fuera de mi vida. Y diga el pecado, usted puede decir lo que los deleita, dígaselo delante de Dios, confiéselo delante de Dios y pídale perdón. Quiero caminar en tu santidad, Dios. Quiero caminar, Señor, en la santidad que tú has puesto, Dios, para mí. En el nombre de Jesús, el Hijo de Dios. Santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santo
persona en este lugar. Enviamos tu palabra, mi Dios, y declaramos sanidad. Hablamos sanidad sobre sus vidas en el nombre de Jesús. Hablamos prosperidad sobre la vida de cada persona, mi Dios. Pero sobre todo, Señor, hablamos de una convicción de santidad, Señor, en nuestra vida. Hablamos de una convicción de santidad, Dios, en el nombre de Jesús, el Hijo de Dios. Amén. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en la altura, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre.